Buenos días. Se abre la audiencia de vista pública en el expediente 208-2016 formado por apelación directa de amparo, de auto de inconstitucionalidad, de ley en caso concreto, promovido por Otto Fernando Pérez Molina, en nombre propio y en calidad de administrador único y representante legal de la entidad Vista Servicios Electrónicos Sociedad Anónima, con el objeto de impugnar los artículos 12, 13, 22, 23, 25, 41, 44 y 45 del Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, Ley de Extinción de Dominio. El secretario general dará lectura a la parte conducente de las consideraciones, a la parte resolutiva del fallo apelado y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. El Juzgado de Primera Instancia de Extinción de Dominio de la República de Guatemala, constituido en Tribunal Constitucional, en su resolución de primer grado fechada el 13 de enero de 2016, consideró: respecto a los planteamientos que hace el señor Otto Fernando Pérez Molina, que en efecto el artículo 251 de la Constitución Política de la República establece que el jefe del Ministerio Público será el fiscal general y que a éste le corresponde el ejercicio de la acción penal. Sin embargo, observamos que en el mismo artículo constitucional también establece que al Ministerio Público como institución, cuyo jefe es el fiscal general, le corresponde velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, entendiéndose esta facultad extendida a cualquier tipo de leyes, no siendo limitativa dicha obligación de velar por el cumplimiento de las leyes a normativa de naturaleza penal. Por otro lado, la Ley Orgánica del Ministerio Público establece en el artículo 10 que el fiscal general ejercerá la acción penal pública y las atribuciones que la ley le otorga al Ministerio Público. En virtud del razonamiento anterior, se puede establecer que las normas constitucionales constituyen una serie de valores y principios primarios a partir de los cuales se deriva toda la normativa interna que desarrolla dichos valores y principios. En esa virtud podemos entender que las funciones que le otorga la Constitución al fiscal general no son limitativas y pueden ser ampliadas a través de la normativa ordinaria con el objeto que se cumpla de mejor manera los fines para los cuales fue creada la institución del Ministerio Público y la figura del fiscal general. Un ejemplo de lo anterior es la propia Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, que en el artículo 35 le otorga participación al Ministerio Público en la tramitación del amparo, aunque dicha facultad no esté expresamente determinada por la Constitución con respecto a las funciones que debe ejercer el fiscal general, por lo cual se entiende en principio que la normativa ordinaria desarrolla los principios que establece la Constitución y en consecuencia puede otorgarle al fiscal general otras facultades, además de las establecidas en la Constitución, dada la obligatoriedad que la misma Constitución le impone al fiscal general como jefe del Ministerio Público, de velar por el estricto cumplimiento de las leyes, no importando la naturaleza de estas. En ese orden de ideas, la Ley de Extinción de Dominio le otorga al fiscal general competencia para dirigir y realizar investigaciones para establecer y fundamentar la concurrencia de las causales que dan lugar al planteamiento de una acción de extinción de dominio, tal y como lo establece el artículo 12 de la Ley de Extinción de Dominio, decretar medidas cautelares en casos de urgencia, tal y como lo establece el artículo 22 de la misma ley, y ejercer la acción de extinción de dominio en último caso, tal y como lo establece el artículo 25 de la Ley de Extinción de Dominio, con la salvedad que en este último caso el fiscal general no actúa per se, sino a partir de una delegación que le otorga el Procurador General de la Nación como funcionario encargado de velar por los intereses del Estado. Con base a lo anterior, no se percibe por parte de este órgano jurisdiccional ninguna colisión entre los artículos de la Ley de Extinción de Dominio y los artículos constitucionales mencionados por el interponente, ya que no se observa que dichas normas contraríen lo establecido en la Constitución. En lo que respecta al artículo 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el interponente indica que dicho artículo constitucional se ve violado por los artículos 12, 13, 22, 23, 25, 41, 44 y 45 de la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala. En razón que, por ende, al aplicar la ley correctamente por parte del juzgador y aplicar obligadamente el principio de que la Constitución Política de la República
prevalece sobre cualquier ley o tratado, se está frente a la vulneración al artículo 204 de la Constitución Política. En relación de lo anterior, a criterio de esta judicatura, las normas de la ley de extinción de dominio alegadas por el interponente no contrarían las normas constitucionales en razón de lo ya manifestado anteriormente. En esa razón no se tiene la impresión de que se estén aplicando normas que contraigan el principio de supremacía constitucional, y en todo caso lo que se interpreta es que los artículos de la ley de extinción de dominio desarrollan los principios y valores que establece la Constitución, en cuanto a que se busca a través de dichas normas que el Estado cumpla con los fines para los cuales fue creado, entre los cuales están el bien común, la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia e igualdad, y esto pasa por el hecho de investigar si los bienes adquiridos por una persona son de origen lícito para que sea susceptible de la protección constitucional, o de lo contrario extinguir su dominio a favor del Estado. Habida cuenta que ningún patrimonio es merecedor de la protección constitucional si es obtenido en contravención de la normativa que el propio Estado ha determinado para lograr la convivencia pacífica de sus habitantes, porque proteger un bien de ilícita procedencia deviene en todo caso ilegal, desigual e injusto, lo que en sí mismo sería inconstitucional. En lo que se refiere al artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el interponente indica que se viola por los artículos 12, 13, 22, 23, 25, 41, 44 y 45 de la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, debido a que ya se le han embargado precautoriamente y se le han inmovilizado sus bienes, cuando existe prohibición constitucional a este respecto, ya que el Ministerio Público está solicitando medidas precautorias las cuales no está facultado para realizar dicha petición, porque no tiene legitimación activa de conformidad con la Constitución Política de la República de Guatemala, y con dicho actuar se le está violentando su derecho a la propiedad privada. En cuanto a lo manifestado por el interponente, este órgano jurisdiccional no se pronunciará nuevamente en cuanto a la legitimación que pueda tener el fiscal general en cuanto a su actuación dentro del proceso de extinción de dominio, porque ya se ha hecho dicha consideración en párrafos anteriores. Ahora, en cuanto al embargo, cabe mencionar que esta es una medida precautoria y de aseguramiento cuyo fin es evitar que los bienes sean trasladados al dominio de terceras personas o desaparecidos mientras el Ministerio Público determina la forma en que estos fueron adquiridos. Dicha medida cautelar no presupone necesariamente que los bienes sean de origen ilícito y se otorga bajo principios de necesidad y racionalidad a partir de indicios mínimos que determinen la posibilidad que estos puedan tener un origen ilícito. En tal razón no se hace ningún pronunciamiento en esta etapa procesal que declare la extinción de dominio del bien a favor del Estado que pueda de alguna manera violentar la garantía constitucional de derecho a la propiedad privada, y en tal razón no se advierte colisión con la norma constitucional enunciada. En lo que concierne al artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el interponente indica que se viola por los artículos 12, 13, 22, 23, 25, 41, 44 y 45 de la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55-2010 del Congreso de la República de Guatemala, porque se está utilizando una venganza de tipo político, en el sentido de que, utilizando una ley como lo es la de extinción de dominio, por venganzas políticas se está tratando de extinguir sus bienes. No obstante, inclusive que el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala señala una prohibición expresa, siendo que por actividades políticas o delito político es prohibido la confiscación de sus bienes. En cuanto a la supuesta violación del artículo 41 de la Constitución por parte de las normas de la Ley de Extinción de Dominio enunciadas por el interponente, este tribunal determina que en ningún caso la Ley de Extinción de Dominio ha sido utilizada ni aplicada como forma de venganza política o como medio de confiscación de los bienes del interponente. En principio, cabe decir que las solicitudes iniciales que ha formulado el Ministerio Público dentro del presente proceso, las cuales las ha realizado apoyándose en las normas que se cuestionan, se han hecho a partir de la investigación a la que está siendo sometido el interponente, derivado de la posibilidad que los bienes hayan sido adquiridos a partir de la comisión de actividades ilícitas del orden común.
Si en algún caso dichas actividades ilícitas fueron realizadas durante el ejercicio de la función pública que desempeñó en su momento el interponente, esta situación por sí misma no convierte automáticamente las actividades ilícitas del orden común en actividades ilícitas del tipo político. En segundo lugar, no existe tal confiscación de bienes, ya que la confiscación en sí misma es una limitación ilegítima del derecho de propiedad, donde se despoja de los bienes a una persona sin que haya una vinculación directa entre los bienes y alguna actividad ilícita que les hubiera dado origen. Es un mecanismo arbitrario que limita el derecho de la propiedad sin proceso alguno y sin reparar en la forma que éste pudo haber sido adquirido, y de manera expresa la Constitución la prohíbe, además de prohibir cualquier limitación al derecho de propiedad por causa de delito político. A diferencia de la confiscación, la extinción de dominio se establece como una institución autónoma de carácter patrimonial que permite al Estado, mediante un proceso judicial rodeado de todas las garantías procesales, desvirtuar el derecho de propiedad de quien se dice ostentarlo, debido a que nunca lo ha adquirido en razón del origen legítimo y espurio de su adquisición. La extinción de dominio implica que los bienes objeto de la misma pasen a ser propiedad del Estado, quien en virtud de decisión judicial no debe pagar indemnización o retribución alguna por el bien que recibe, siendo esto una restricción legítima de la propiedad. En esa razón, la extinción de dominio ni es una confiscación ni se aplica a partir de la comisión de actividades ilícitas de carácter político y por lo tanto no viola el artículo 41 de la Constitución como lo pretende hacer creer el interponente. En cuanto a la posible violación del artículo 12 de la Constitución, esta norma regula: la defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Ninguna persona puede ser juzgada por tribunales especiales o secretos ni por procedimientos que no estén preestablecidos legalmente. En ese sentido, la Corte de Constitucionalidad se ha pronunciado manifestando el criterio de que el derecho de defensa en términos generales garantiza que quienes intervienen en la sustanciación de un procedimiento, sea administrativo o jurisdiccional, tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos y proponer sus respectivos medios de prueba, de rebatir los argumentos y controlar la prueba de la parte contraria y de promover los medios de impugnación en la forma prevista legalmente. Gaceta número 94, expediente 3045-2009, fecha de sentencia 15 de octubre de 2009. En ese sentido, este juzgado advierte que en el presente caso no se da dicha violación, toda vez que, encontrándose el Ministerio Público debidamente legitimado para la promoción del proceso de medidas cautelares que se ventila en contra de los bienes del interponente, este órgano jurisdiccional ha hecho del conocimiento del interponente todo lo actuado, quedando debidamente notificado, lo cual le ha permitido ejercer los derechos que la ley le confiere, entre estos el derecho de defensa. En lo que respecta a la violación del artículo 175 de la Constitución Política de la República de Guatemala, este juzgado advierte que dicha violación no se da en razón que la Ley de Extinción de Dominio, Decreto 55/2010 del Congreso de la República, se encuentra jerárquicamente bajo la Constitución Política de la República de Guatemala por ser una norma de carácter ordinario y sus preceptos van encaminados a garantizar los derechos y garantías constitucionales, los cuales pueden ser ejercidos plenamente por los titulares de los bienes sometidos a la Ley de Extinción de Dominio. En el presente caso de la lectura del escrito de interposición de la acción de inconstitucionalidad en caso concreto, se advierte que no existe violación a los principios constitucionales tal como lo pretende hacer ver el interponente de la acción, por lo anteriormente considerado. En tal razón, la acción de inconstitucionalidad planteada por el señor Otto Fernando Pérez Molina, en nombre propio y en la calidad con que actúa, debe declararse sin lugar y así debe resolverse. Con esos argumentos, el Tribunal de Primer Grado declaró sin lugar la acción de inconstitucionalidad en caso concreto planteada por Otto Fernando Pérez Molina en nombre propio y en la calidad con que actúa. En virtud de la naturaleza del fallo, se condena en costas al solicitante.
De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad, quien haga uso de la palabra en esta audiencia deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 de ese acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa de la señora presidenta. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de argumentaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señora presidenta. Puede hacer uso de la palabra el abogado Brian Doniphan Palacios Herrera, quien patrocina al señor Otto Fernando Pérez Molina, solicitante del incidente de inconstitucionalidad de ley en caso concreto, apelante y requirente de la vista pública. Honorables miembros de este alto tribunal constitucional, buenos días, señores representantes del Ministerio Público y demás personas que están acá. Esta representación ha presentado la inconstitucionalidad en caso concreto, la cual por apelación está conociendo esta honorable Corte de Constitucionalidad. La misma está basada en dos ejes fundamentales. En la violación al artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala por los artículos 12, 13, 22, 23, 25, 41, 44 y 45 del decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, lo cual obviamente vulnera la Constitución Política de la República de Guatemala en su artículo 251, como repito, 175, 204 y 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y eso lo fundamento sobre la base de la siguiente argumentación. Yo creo que todos los juristas tenemos la certeza de que el Ministerio Público es una institución, sin efecto, así lo dice la misma Constitución, auxiliar de la Administración de la Justicia, y el jefe del Ministerio Público es el que ejerce la acción penal y pública, porque inclusive existe la acción penal pública dependiente de parte, y ni esa la puede ejercer si no existe la instancia que la motive, que es un particular. Y vean ustedes, ahí empieza la realidad para la cual nosotros debemos de enfocarnos. Lo digo de esa manera porque la resolución impugnada establece al juzgador de que las leyes ordinarias pueden darle otras facultades al Ministerio Público, lo cual, si contravienen la Constitución, son ilegales. Bien lo dijo en un momento oportuno el mismo señor juez, que la ley era inconclusa. Y claro, esta ley, señores magistrados, es una copia de la Ley de Extinción de Dominio de Colombia, mal aplicada, es decir, mal redactada en el Congreso de la República de Guatemala. Pero, ¿cómo es posible que se indique dentro de la resolución que no se violenta este artículo, toda vez que inclusive la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad le da al Ministerio Público la potestad de poder participar en las acciones constitucionales de amparo como las acciones de inconstitucionalidad? Pero se le olvidó al señor juez de que la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad tiene rango constitucional. Por lo tanto, obvio es que esa es una facultad del Ministerio Público que está previamente establecida en una ley constitucional. Por lo tanto, dicho argumento no tiene ningún sustento legal. Ahora bien, ¿cómo demostrar que esto que acabo de manifestar, inclusive la misma ley de extinción de dominio, lo señala, el juzgador lo sabía y yo no sé si por presiones o por qué otras razones, igual ignora la Constitución y
crea la ley de extinción de dominio. Esto lo dice el artículo 25 de la ley de extinción de dominio, el cual indica que concluida la investigación, si a criterio del Ministerio Público existen elementos necesarios para entablar la acción de extinción de dominio, el fiscal general del Ministerio Público solicitará al Procurador General de la Nación que le delegue su representación. ¿Y no es una ley autónoma? O, mejor dicho, ¿y el Ministerio Público no es autónomo? Porque la Constitución lo dice, es decir, es un auxiliar de la Administración de Justicia con funciones autónomas. Autonomía significa que no depende de nadie. Si la misma ley señala que le debe de pedir delegación, una delegación que es totalmente ilegal, honorables magistrados, porque el Procurador General de la Nación no puede delegar la representación del Estado en ninguna persona, y eso incluye al fiscal general o al delegado o a la persona que delegue el fiscal general, esto significa que es ilegal, es inconstitucional. Y vean ustedes, para salvar realmente la ley de extinción de dominio, porque realmente tenía un propósito específico, yo como jurista lo entiendo, y que debió haberse aplicado a casos específicos y concretos, es que lo presento como una acción de inconstitucionalidad en caso concreto. Es claro y evidente, honorables magistrados, y lo digo con todo el respeto del mundo, que la investigación que está practicando el Ministerio Público dentro de una ley que, vean ustedes, es de naturaleza jurisdiccional, es de carácter real y de contenido patrimonial, en la cual no existen delitos, no existen penas, no existe una persecución penal, porque así lo dice la ley. Entonces, ¿cómo es posible que se le dé o se le faculte al Ministerio Público para realizar una investigación? Esa investigación obviamente es total y absolutamente contraria a los principios constitucionales. Por esa razón, honorables magistrados, es que esta representación ha soportado su inconstitucionalidad en caso concreto en estos aspectos. Ahora veamos el segundo aspecto de la inconstitucionalidad, y lo hago de esta manera por la premura del tiempo. El artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala establece y garantiza la propiedad privada. Todos tenemos derecho a nuestra propiedad privada, y lo estoy diciendo desde el punto de vista de que es una propiedad privada de manera lícita. Yo no me estoy refiriendo a cuestiones ilícitas, porque la ley de extinción de dominio es una ley de contenido patrimonial, jurisdiccional y real. Para eso tenemos que ir a los derechos reales. Entonces ahí ya entendemos nosotros que la ley no es una ley penal especial. Acá, en su momento, el juez, cuando resuelve, indica de que no se investiga a la persona, es a los bienes. Ahora dice, se está investigando a la persona. Es decir, hay un juego de palabras en toda esta situación que obviamente lo que dejan es no tener una tutela judicial efectiva. No hay certeza jurídica, es una ley total y absolutamente arbitraria. Ahora, ¿por qué lo digo? Están o solicitaron en su momento el Ministerio Público ilegalmente, porque como lo dije, no tienen la facultad, no tienen legitimación activa para poder actuar, la Constitución no se los permite. Solicitaron medidas precautorias, y vean ustedes, por eso se los puse como medio de prueba, y me dice la honorable Corte, y tiene toda la razón, que aquí no se ofrecen medios de prueba. Es que realmente me equivoqué al decir medios de prueba. Esos son los medios de prueba que ya obran dentro del proceso principal y que fue tenido y fue solicitado que se tomara como medio de prueba dentro de la inconstitucionalidad, y que es lo que presenta el Ministerio Público al momento de pedir los embargos precautorios. Dentro de uno de ellos, honorables magistrados, están 3 cuentas monetarias de bancos. Una de ellas es en donde recibía el salario mi representado. Yo pregunto, es decir,
¿Es de procedencia ilícito eso para que ellos digan que es necesario embargárselo? Si es el salario que fue devengado por su función de presidente constitucional de la República y que tenía el derecho de obtenerlo, que fue dado por el Estado y que es evidente, es un hecho notorio que no es ilegal. Entonces, y si nos vamos a los bienes inmuebles obtenidos en el 2009 y 2012, que hay una transacción sospechosa, dijo el Ministerio Público, del año 2008. ¿Creerán ustedes de que esa transacción sospechosa fue desestimada por el mismo Ministerio Público? Y si no, que presenten los medios de prueba a ellos. Entonces, ¿a qué me refiero en este momento? Son bienes, señores magistrados, de antes de cualquier sindicación, que si ustedes vieran la acusación del Ministerio Público dirían, bueno, no tiene ningún sustento, razón por la cual están utilizando colaboradores eficaces. Es decir, gente que ya dijo algo, que ya dio una declaración y que dijo, eso es todo lo que yo sé, y que ahora están agregándole, hay un agregado, un 10% más, puro IVA. ¿Eso qué significa, honorables magistrados? Que obviamente acá es eminentemente político, y por eso es de que esa es la razón por la cual se ataca que se está vulnerando el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala al momento de entablar y solicitar unas medidas precautorias dentro de un procedimiento de extinción de dominio cuando no existe ningún fundamento legal para poder haber iniciado con estas medidas cautelares. Lo digo de esa manera porque las fechas son claras y son evidentes. Y esto es, imagínense ustedes, 2008 indica el Ministerio Público y obviamente el juez acepta absolutamente todo. Eso lo que significa es de que se está saliendo de desborde absolutamente todo lo legal y estamos cayendo a lo político. Es decir, se está tratando de justificar que se ha venido abajo un gobierno sin ningún sustento legal. Y para poder, aunque sea mediáticamente, indicarle a la población que sí fue justo el derrocamiento de este gobierno, pues entonces están como echándole leña al fuego, embargando precautoriamente propiedades y cuentas monetarias. Lo cual a esta representación considera que no es legal y por lo tanto se violenta el artículo 39 y 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Y bien lo dijo esta honorable Corte de Constitucionalidad dentro de la sentencia de fecha 17 de febrero de 1998, dentro del expediente 1270-96, en la cual indicó que las municipalidades, las cuales retiraban las vallas que ponían las personas sin la autorización municipal, podían quedarse con los materiales con los que habían hecho dichas vallas. Eso dijo la honorable Corte de Constitucionalidad en ese momento, que era confiscación, porque era, después de seguir el trámite, quedarse la municipalidad con ese bien que era propiedad privada y que eso violaba el artículo 41 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Acá, ¿qué pretende el Ministerio Público? Pues hacer lo mismo, es decir, extinguir, sinónimo de confiscar. ¿Por qué? Porque se lo quiere quedar el Estado igual. ¿Sobre qué argumento? Sobre una investigación ilegal que viola el artículo 251. Viola el artículo 175 porque el fiscal general del Ministerio Público no puede hacer otra cosa que no sea lo que le dice la Constitución Política de la República de Guatemala. Es decir, aquí no hay facultades abiertas, aquí son facultades claras y específicas. Es decir, si no se puede ni siquiera ejercer la acción penal cuando se trata de acción penal pública dependiente de parte y en acciones
eminentemente privadas, no puede participar el Ministerio Público, menos lo puede hacer en leyes en donde no existe la comisión de ilícito penal alguno. Esa diferencia, honorables magistrados, creo yo que es importante, es vital, es trascendental, la cual ustedes, como garantes de la Constitución Política de la República de Guatemala, deberán de ponerle la atención respectiva justamente frente a una ley que debe de corregirse por el ente encargado constitucionalmente que la pueda corregir. Pero si no se basa en los parámetros, en los cánones de la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual debería entonces de enderezársele la plana al Congreso de la República por parte de esta honorable Corte de Constitucionalidad y que sean ellos los que realmente encuadren una ley sobre la base de la Constitución Política de la República de Guatemala. Con todo lo antes relatado, honorables magistrados, y sobre la base de lo que establece el artículo 130 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, esta representación, con todo el respeto que la honorable Corte de Constitucionalidad se merece, solicita declarar con lugar el presente incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, es decir, declarar con lugar el recurso de apelación que declaró sin lugar esta inconstitucionalidad en caso concreto, y al declararse con lugar dicho recurso, obviamente declare con lugar el incidente de inconstitucionalidad en caso concreto, toda vez de que los argumentos y los medios de prueba que hemos ofrecido, presentados, los cuales obran dentro del memorial de interposición y que también esta representación ratifica en este momento, se evidencia la vulneración a todos los derechos y garantías constitucionales que ahí he establecido. Muchas gracias, honorables magistrados. Puede hacer uso de la palabra el Ministerio Público por medio del fiscal especial Juan Francisco Escobar Villanueva. Muchas gracias, honorables magistrados. Muy buenos días a ustedes y a cada uno de los presentes en esta sala. Esta representación tratará de ser breve y concreta en los argumentos que se plantearán en relación a la apelación planteada por el señor Otto Fernando Pérez Molina, que conlleva en sí a la declaración sin lugar por parte del Tribunal constituido constitucionalmente a la inconstitucionalidad en caso concreto de la Ley de Extinción de Dominio, específicamente de los artículos 12, 13, 22, 23, 25, 41 y 44 y 45 de dicha ley. Honorables magistrados, se ha argumentado en el recurso planteado, tanto como también en la inconstitucionalidad que se hace pretender valer en caso concreto, de que el Ministerio Público carece de toda legitimidad para poder actuar en materia de extinción de dominio. Y en lo que refiere específicamente a los artículos ya citados, al respecto me atrevo a aducir que se está haciendo un análisis inconcreto e inexacto del artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. A través del recurso que se está planteando, como también de la inconstitucionalidad en caso concreto que se alega, se ha argumentado que el Ministerio Público carece de toda legitimidad en virtud de que está destinado, según el artículo 251 constitucional, para ejercer la acción penal pública. Sin embargo, se está dejando por un lado el aspecto de que el Ministerio Público es una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas, cuyos fines principales son velar por el estricto cumplimiento de la ley, refiriéndose directamente a las leyes del país. En ese sentido, existe acá inmersa la
facultad que tiene el Ministerio Público para poder ser el ente encargado de velar por el estricto cumplimiento del Decreto 55-2010 del Congreso de la República que refiere a la Ley de Extinción de Dominio. Por lo tanto, es evidente que sí hay facultad. Aunado a lo anterior, es necesario que tengamos claro que el Decreto 55-2010 es una ley que ha cumplido con todos los requisitos para poder nacer a la vida jurídica. Es una ley que el Congreso de la República, en virtud de las facultades que le otorga el artículo 171 de la Constitución Política de la República de Guatemala, literal A, ha sido emitida y actualmente se encuentra vigente. Como tal, el Ministerio Público, en cumplimiento de esas funciones que le ejerce y le establece el artículo 151 constitucional, debe velar por el estricto cumplimiento de las ordenanzas que se expresan en el Decreto 55-2010 que refiere a la Ley de Extinción de Dominio. Por tal razón, esta representación considera que la argumentación que ha sido expresada tanto en la inconstitucionalidad en caso concreto en contra de los artículos 12, 13, 22, 23, 25, 41, 44 y 45 del Decreto 55-2010, Ley de Extinción de Dominio, carece de todo sustento jurídico para poder mantener una postura ante esta respetable y honorable Corte. Aunado a ello, es de hacer ver que la plataforma fáctica de dicha apelación se refiere directamente a la violación del artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual he expresado claramente que sustenta la actuación del Ministerio Público como tal y fortalece los artículos que están plasmados en dicho decreto. Me voy a referir también a la argumentación de la violación del artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Es de hacer ver, honorables magistrados, que el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala también es claro en establecer que la propiedad privada no es absoluta. Dado que establece dicho artículo, se garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana. Toda persona puede disponer libremente de sus bienes de acuerdo a la ley. Ese de acuerdo a la ley nos limita a que debemos de regir esa propiedad de acuerdo a las estipulaciones que establecen todas y cada una de las ordenanzas vigentes en el país. Y en esa circunstancia la Ley de Extinción de Dominio establece determinados límites a efecto de que puedan ser decretadas medidas cautelares sobre bienes que sean propiedad de particulares. En tal razón, no existe ninguna violación constitucional a dicho artículo, puesto que la misma Constitución establece que debe ser de acuerdo a la ley. En ese orden de ideas, es necesario que tengamos plasmado que la Ley de Extinción de Dominio se está apegando en todos y cada uno de sus artículos a la ordenanza constitucional que es la que rige a nuestro país. Por tal razón, no podemos nosotros argumentar que existe una violación constitucional a estos artículos. Y por inercia, decae la posición también planteada en cuanto a lo que refiere al artículo 41 constitucional, puesto que hay una limitación plasmada en nuestra Constitución al respecto. Aunado a lo anterior, honorables magistrados, es también necesario que tengamos en cuenta que el análisis que realiza el Tribunal Inferior Constitucional al respecto es apegado a derecho, es apegado también a todos y cada uno de los principios que establece tanto la Ley de Extinción de Dominio como nuestra norma suprema, la Constitución Política de la República de Guatemala. Se ha evidenciado claramente la legitimidad del Ministerio Público a través de las ordenanzas establecidas tanto en el artículo 251 constitucional como en el artículo 39 de dicha Constitución. Por lo tanto, también llamamos
a la reflexión de esta honorable sala en el aspecto de que es esencial que todos y cada uno de los que intervienen en las acciones de extinción de dominio o bien en cada una de las instituciones o figuras jurídicas que establece la ley, tienen el derecho de velar por cualquiera de sus intereses. Sin embargo, esto no sustenta que exista realmente en el presente caso una violación constitucional. Por tal razón, también es de hacer ver que existe por parte de esta honorable Corte una sentencia similar relacionada a inconstitucionalidad en caso concreto, referente a la sentencia de fecha 3 de julio del 2013 del expediente 1086-2012, en la cual también fue declarada sin lugar, toda vez que persiste claramente la legitimidad del Ministerio Público para poder actuar. La autonomía del Ministerio Público refiere en sí a actuar sin las limitaciones que pueda plasmarle cualquier acción que no esté sustentada en una norma, ya sea constitucional o de cualquier otro orden. El Ministerio Público puede actuar en acción de extinción de dominio porque dicha ley también, a pesar de que se solicita una delegación relacionada a la Procuraduría General de la Nación, la misma norma tiene sustento constitucional a través de que debemos de velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país. En tal razón, el decreto 55-2010 es claro al establecer que hay que pedir la delegación, pero con ello no se está perdiendo la autonomía del Ministerio Público. En ningún momento está poniéndose en juego. El Ministerio Público está cumpliendo con lo que establece la ley, que es uno de los sustentos primordiales para la institución y para el mismo país, toda vez que es el ente encargado de velar tanto por los temas en materia de extinción de dominio como en los temas penales y todo aquello que las normas le atribuyan a dicho ente. Por lo tanto, esta representación respetuosamente solicita a los honorables magistrados que al emitir la resolución correspondiente en su sentencia, al poder emitir el análisis y expresar todo aquello que fundamente dicha sustentación, se declare sin lugar la presente apelación en relación a la sentencia que fuera decretada por el Tribunal Constitucional, en este caso el Juzgado de Extinción de Dominio, constituido en Tribunal Constitucional, de fecha 13 de enero del 2016, toda vez que dicho tribunal ha resuelto apegado a derecho y ha declarado plenamente sin lugar la inconstitucionalidad en caso concreto de los artículos ya citados, puesto que existe un sustento pleno y claro tanto constitucionalmente como en las demás normativas del país. Por lo tanto, reiteramos nuestra petición solicitando que se declare sin lugar la presente apelación. Únicamente, señores magistrados. Se clausura la presente audiencia.